Medicina basada en la evidencia y guías de práctica clínica por Paula Andrea Díaz Valencia, Secretaría de Salud de Medellín en el convenio Así te ves Salud. En la interacción con nuestros pacientes nos enfrentamos a múltiples interrogantes. El más importante quizá es saber qué es lo mejor para mi paciente. Para responder a estas preguntas, por lo general recurrimos a nuestra propia experticia o creencias, a exponer el caso ante un colega con mayor experiencia, a buscar información en textos de medicina o revistas científicas. Sin embargo, nos hemos preguntado si estas son las opciones más adecuadas. Un grupo de científicos de la Universidad de McMaster, entre los cuales se encontraba el doctor David Sackett, nos propone otro método, uno más eficiente según sus argumentos y válido, que es lo más importante. Dicho método nos permite conocer la mejor evidencia disponible para responder a nuestras preguntas. El método se conoce en el mundo entero como medicina basada en la evidencia. La medicina basada en la evidencia es un método que pretende integrar la experiencia de los clínicos con el análisis crítico de la literatura médica. Su intención fue la de reunir y analizar la mejor evidencia científica para apoyar las decisiones de los clínicos. En este sentido, la medicina basada en la evidencia pretende integrar el saber aplicar y el aplicar, considerando el método científico como la mejor herramienta de la que se dispone en la actualidad para conocer la realidad. La comunidad médica siempre se ha interesado y esforzado por ofrecer lo mejor a sus pacientes. A lo largo de la historia, la práctica clínica ha sido fundamentalmente empírica y sus postulados no siempre han sido contrastables o reproducibles. Tan solo a finales del siglo XVIII, Pierre-Louis utilizó por primera vez un método numérico para cuantificar la eficacia de las sangrías, tratamiento preferido por los médicos de la época. Estas sangrías, formuladas en pacientes con neumonía, erisipela, faringitis, no resultaron ser mejores respecto a otras terapias formuladas. De esta manera comenzó en 1834 un movimiento llamado Médecine d'Observation, que contribuyó a la erradicación de tratamientos inútiles como las sangrías. Por primera vez se contrastaba la observación, la cuantificación y la medición cuidadosa de los fenómenos relacionados con la salud y la enfermedad al método deductivo e inductivo imperante, con el objetivo de generar conocimientos válidos. Pero solo hasta finales del siglo XX, con la introducción del método científico, tal como lo conocemos hoy, comenzó a desarrollarse una medicina más rigurosa, basada en pruebas objetivas, contrastables, reproducibles y generalizables. En la década de 1980 surgió la epidemiología clínica, centrada en el estudio de los efectos y de los determinantes de las decisiones clínicas. La expresión medicina basada en la evidencia apareció por primera vez en 1991 en un artículo de Gordon Guyatt, para la época director de residencia de medicina interna de la Universidad de McMaster en Canadá. La respuesta de la comunidad médica fue tal que en 1992 se logró la constitución del primer grupo de trabajo en esta área. En su artículo, Gordon Guyatt expone la filosofía de la medicina basada en la evidencia y su intención clara de promover un cambio de paradigma, el de la medicina basada en la intuición, realizado de manera no sistemática y apoyada solo en la experiencia del clínico. Según el paradigma emergente de la medicina basada en la evidencia, entre las habilidades que deben caracterizar al personal clínico se incluye la búsqueda eficiente de la literatura científica y la aplicación de reglas formales para el análisis crítico de estas publicaciones. No se trata de revoluciones conceptuales, ni de ninguna manera excluye de manera tajante el conocimiento adquirido de manera empírica. Sin embargo, se permite cuestionarlo, tal como antes se cuestionó el uso de las sangrías como tratamiento médico para la tuberculosis. La medicina basada en la evidencia es más un proceso de síntesis, difusión y aplicación de los principios médicos.
El propósito de la medicina basada en la evidencia es aumentar la calidad y la efectividad de la práctica médica, la docencia y la organización de los servicios de salud. Y tiene como objetivo buscar que el personal asistencial, además de su experiencia y habilidad clínica, sepa aplicar de manera adecuada los resultados de la investigación científica a la práctica clínica. La aplicación individual de los principios básicos de la medicina basada en la evidencia es compleja por el alto número de publicaciones e información científica imperante. Afortunadamente, hoy día se cuenta con herramientas para la búsqueda eficiente y análisis de la bibliografía. Esta es una de las razones por las cuales las revisiones sistemáticas que presentan un método estandarizado para lograr la síntesis de la información son cada día más útiles y valoradas en la comunidad científica. Sin embargo, no es un secreto que cada año en el mundo se publican millones y millones de artículos con información biomédica, además de una inmensa cantidad de literatura que los buscadores aún no logran identificar, y como si fuera poco, se estima que el 90% de los artículos a los que tenemos acceso carece de solidez científica, distinción que no siempre es fácil de hacer. Es por esta razón que ante cualquier estudio deberíamos preguntarnos, ¿cuáles son los resultados de dicho estudio? Si son válidos, es decir, si metodológicamente es un estudio con resultados confiables, y finalmente si dicho estudio será útil en las decisiones que debo tomar sobre mis pacientes. La metodología básica de la medicina basada en la evidencia es un proceso compuesto por diversas etapas para lograr la integración de dicha evidencia científica. Es una manera de clasificar dichas etapas que incluye 6 pasos estandarizados. Inicialmente, vamos a identificar los vacíos del conocimiento en relación con decisiones clínicas. Posteriormente se procede a la formulación de una pregunta clínica bien estructurada. Dicha pregunta dará origen a la búsqueda de información científica, proceso que debe hacerse de manera eficiente, sistemática, reproducible, tratando de cubrir la mejor evidencia disponible, y para lograrlo es necesario realizar una valoración crítica de la calidad de la evidencia mediante un proceso analítico, sistemático de los resultados del estudio, con el fin de aplicar los hallazgos a la toma de decisiones de un paciente particular. Es así como las preguntas que a diario nos hacemos los médicos durante la práctica clínica son el origen de la medicina basada en la evidencia. Por ejemplo, cuando nos preguntamos ¿qué tratamiento es mejor para mi paciente? ¿O qué deberíamos recomendarle para ayudar a incrementar su nivel de salud? En este caso, la medicina basada en la evidencia ha propuesto una serie de componentes mínimos a los que debería enfocarse nuestra pregunta. Los más importantes son aspectos relacionados con el paciente, con la intervención o la exposición que se desea evaluar, con la comparación, con los resultados del estudio y finalmente con el tiempo en el cual se esperan dichos resultados. Por ejemplo, una de las preguntas de la Guía de Práctica Clínica del Ministerio de la Protección Social es ¿cuáles son los factores que incrementan el riesgo de hipertensión arterial? Aquí, los pacientes son las personas con hipertensión arterial, la exposición son los factores que incrementarían la hipertensión arterial, la comparación sería entre estos diversos factores, el outcome o resultado sería el aumento de las cifras de presión arterial y finalmente el tiempo sería ese tiempo en el cual es necesario que estos factores interactúen para tener este resultado. En la literatura, además de esta denominación PICOT, existen otras, por ejemplo, la denominación PICO, donde retiramos el tiempo, o la denominación PECOT, donde en lugar de intervención estamos evaluando exposiciones. Una de las aplicaciones más concretas de la medicina basada en la evidencia es la generación de guías de práctica clínica. Estas guías son instrumentos que pretenden trasladar la evidencia
a las características de cada paciente y al entorno donde se desarrolle la práctica, con los recursos de los que se dispone, la experiencia del equipo, las prioridades establecidas y, lo más importante de todo, las preferencias de los pacientes de dicho entorno. Esta elaboración de guías de práctica clínica requiere la participación de grupos multi y transdisciplinarios, donde generalmente colaboran médicos clínicos, epidemiólogos, estadísticos, entre otros profesionales con conocimientos metodológicos, manejo de bases de datos y fuentes de información. Y un ejemplo de estos grupos es la Fundación y la Colaboración Cochrane, creada en 1992 a partir de la iniciativa de los médicos obstetras británicos. Hoy en día, como todos sabemos, es una de las principales organizaciones que ayuda a tomar decisiones clínicas fundamentadas en revisiones sistemáticas y metaanálisis. Esta es una manera de realizar lo que algunos han llamado investigación translacional. Esto hace referencia a la traducción de los hallazgos de investigaciones producidas en la Torre de Marfil hacia ese mundo real del que todos hacemos parte. Desde los hallazgos de la investigación básica se generarían estudios clínicos y, a su vez, desde estos estudios clínicos se puede lograr alterar las prácticas de salud de una comunidad determinada. En la medicina basada en la evidencia y las guías de práctica clínica, la manera como se evalúa dicha evidencia se realiza mediante el sistema GRADE, del inglés The Grades of Recommendation, Assessment, Development and Evaluation, que significa los grados de recomendación, valoración, desarrollo y evaluación. Son siglas que denotan el trabajo de un grupo de más de 200 profesionales, investigadores y desarrolladores de guías que trabajan alrededor del mundo desde el año 2000. Su objetivo ha sido desarrollar un sistema óptimo para calificar la calidad de la evidencia científica reportada en los estudios evaluados y determinar su fortaleza a la hora de ser incluidos como recomendaciones para las guías de práctica clínica. Los 5 dominios que evalúa el sistema GRADE son los sesgos, es decir, existen limitaciones metodológicas o debilidades en ese estudio en particular, la consistencia, que significa qué tan grande es esa variación entre los resultados de diferentes estudios encontrados en torno a un tema, el enfoque, donde se interroga que también ese estudio responde a la pregunta de investigación, a esa pregunta PICO, PECOT o PICOT, a la precisión, es decir, fueron suficientes el número de participantes y observaciones evaluadas, finalmente a los sesgos de publicación, donde nos informa si se presentaron limitaciones para la publicación del estudio por alguna razón, por ejemplo, por el idioma. Una vez realizada esta evaluación, se dispone de 4 posibles resultados que indican el grado de confianza que puede tener el clínico sobre la evidencia presentada en el estudio y que pueden ser alta, moderada, baja o muy baja. Una evidencia alta indica que el verdadero efecto del estudio es muy cercano a lo reportado. Y por el contrario, una evidencia baja indica que dicho estudio, al reproducirse, tiene grandes probabilidades de mostrar resultados diferentes a los reportados en el estudio primitivo. Por ejemplo, en las guías de práctica clínica del Ministerio, una vez evaluada la evidencia de los diferentes estudios mediante el sistema GRADE, se emite una clasificación global que va como fuerte a favor, donde se recomienda implementar la recomendación, débil a favor, donde se sugiere implementarla, fuerte en contra, en la cual no se recomienda implementar la intervención, y finalmente débil en contra, donde la sugerencia es no realizar la intervención. Siguiendo con nuestra pregunta clínica, los académicos colombianos que se interrogaron sobre cuáles son los factores que incrementan el riesgo de hipertensión arterial
emitieron una recomendación final con evidencia fuerte a favor respecto a la tamización e implementación de medidas preventivas enfatizadas en personas con condiciones que aumentan el riesgo de hipertensión arterial, tales como edad mayor de 35 años, incremento en el índice de masa corporal, antecedentes familiares, como por ejemplo padres con hipertensión arterial y probablemente la ausencia de actividad física y tabaquismo activo. En esta última diapositiva quiero llamar la atención en que la medicina basada en la evidencia no es un asunto finalizado, ni es la última palabra. Todavía hay mucho por hacer. Algunos autores plantean que la evidencia debería ser adoptada sobre la base de su capacidad para mejorar la eficiencia y la equidad de los sistemas de salud, no solo debido a la autoridad científica de los estudios que la sustentan. La medicina basada en la evidencia necesita aún avanzar en la manera de percibir la salud y el sistema de salud como algo compuesto por interacciones complejas, en las cuales debe ser tenidas en cuenta para tomar las mejores decisiones posibles relacionadas con el cuidado de los pacientes. Uno de los objetivos de la medicina basada en la evidencia es hacer que grandes cantidades de conocimiento científico sean asequibles para el personal de la salud. En este sentido, el desarrollo de las guías de práctica clínica que contienen recomendaciones para soportar las decisiones clínicas es una manera de aproximarse a este conocimiento. Dichas guías deberían tener aproximaciones a esa evidencia global, pero también a la local, y que permitan el desarrollo de recomendaciones que apoyen la toma de decisiones del clínico. La evidencia local puede nutrirse de componentes como la presencia de factores potencialmente modificadores, las necesidades, los valores, los costos económicos y la disponibilidad de los recursos en el sistema de salud. Finalmente, quiero agradecer especialmente a la Secretaría de Salud de Medellín, al Centro Nacer de la Universidad de Antioquia, al área tecnológica de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia y al doctor Héctor Vallejo por sus aportes y la motivación para realizar este trabajo. A ustedes muchísimas gracias por su amable atención.